creyente desea encontrar protección en la palabra de Dios, en Dios, en Jesús. Pero a veces permitimos que en nosotros se aniden algunos pensamientos que construyen fortalezas que comienzan a dirigir nuestra vida cuando Dios no quiere eso para nosotros, para sus hijos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros poder y dominio propio, o nos entregó ese poder que a veces no usamos, y ese dominio propio que pareciera no tenemos o no estamos convencidos que tenemos. Dios quiere que sus hijos puedan dirigir sus vidas en la presencia y en la entrega al Espíritu Santo. Por eso algunas fortalezas como la indiferencia, la pasividad, la pereza, el conformismo, la permisividad, la depresión, el negativismo, quizás el abandono, la adicción, la traición, el individualismo y la independencia. Esas son fortalezas que deben ser demolidas. Estas son las formas antiguas de pensar y de vivir de una persona que no contiene a Dios en su corazón. Para que la presencia de Jesucristo pueda manifestarse, debe haber un nuevo nacimiento en nosotros, porque primero debe quitar, desarraigar, limpiar y luego sembrar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Las fortalezas diabólicas, y hay que llamarlas por su nombre, pueden manifestarse con mucha simpatía en los pensamientos de nosotros, como también en las actitudes que aún protegen al viejo hombre, que a veces no dejamos ir. Digo yo siempre que lo tenemos como un peluche guardado, como aquel regalo que nunca queremos soltar. Y en la medida que esto se deje avanzar en nuestras vidas, se convierten en fortalezas, lugares de opresión, y que nuestra vida comienza a ser dirigida por terceras personas. Y Dios no está allí, Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. En el libro de Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo de 3 al 5, no importa control, no lo ponga, o si lo tiene a tiro porque no está en el guión. Dice que somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Pero tenemos que tener el entendimiento de cuáles son esas armas que Dios nos da a nosotros. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar esas fortalezas de razonamiento y para destruir argumentos falsos que se han anidado en nuestros pensamientos. Destruimos obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso lo hacemos acá en Epicentro. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto es palabra de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Quién dice amén? Aprendiendo y entendiendo esto, comenzamos una bonita y hermosa historia bíblica que nos debe enseñar en el mensaje de hoy. Jesús siempre hablaba con sus discípulos como un padre, como un hermano mayor, como aquel que tiene responsabilidad por otros.
Por eso es que en esta casa nosotros queremos honrar la vida de quienes vienen, de quienes nos entregan a sus hijos por un momento para que también reciban palabra de Dios en su nivel. Por eso les invito a que puedan ver con sus ojos las instalaciones remozadas, lindas, preciosas, como están quedando, para que sus hijos pasen un tiempo hermoso. Y quizás Jesús con sus discípulos también lo hacía. Lo más hermoso para Jesús eran los niños. Y seguiremos construyendo, seguiremos remozando espacios para que toda la familia pueda querer venir hasta los sábados, para que vengan a pasar un día distinto en familia. Eso es lo que Jesús hacía con sus discípulos. La historia de Mateo capítulo 24 del 1 al 5 dice, donde dice que los discípulos le señalaban a Jesús con entusiasmo: mira ese edificio, mira el templo, mira lo hermoso, lo grandioso. Lo hacían con admiración, lo hacían con aquello que era imponente delante de sus ojos, no solamente los de ellos, sino los de todos los que pudiesen ver esa gran estructura. Parecían enormes e indestructibles. Pero Jesús respondió a esas afirmaciones de sus discípulos diciendo: ¿ven esos edificios? Claro que sí, maestro. Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Me imagino la cara de los discípulos de asombro, pues, al oír tal afirmación de Jesús. Pero ellos, según se entiende en la historia, guardaron silencio. Tal vez porque ya conocían el poder que había en Jesús, en la palabra de Jesús, en la boca de Jesús, en lo que Jesús decía. Y luego que salieron de ese lugar, se dirigieron al Monte de los Olivos. Durante el tiempo de recorrido que se hace caminando desde el templo hasta el Monte de los Olivos, permanecieron en silencio, callados, tal vez pensando y analizando lo dicho por Jesús. ¿Y cuántas otras cosas no pasarían por la mente de los discípulos que eso rompía totalmente el razonamiento humano? Y aquí quiero hacer un inciso para que podamos comparar este mensaje con lo que Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos edificios hay en nuestra vida que debemos derribar? Estructuras que deben ser demolidas para que pueda haber un nuevo nacimiento en nosotros. En Mateo 15:13 dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, cortada, tirada. Continúo con la historia. En todo ese recorrido guardaron silencio. Y al llegar al Monte de los Olivos, Jesús se sentó. Y me llama la atención en esta historia algo que dice que los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, o sea, ¿cómo se le acerca a alguien en privado? Estaban en un monte. Y esto se entiende que le hablaron muy cerca al oído de él. Y algunos le dijeron: Señor, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Acá hubo de parte de los discípulos una revelación y un entendimiento diferente a lo que ellos venían pensando, con la admiración de ver todas esas estructuras inmensas. Estoy convencido que no hubo en ellos ningún razonamiento humano ni lógico para hacerle esa pregunta a Jesús. ¿Saben por qué?
Era humanamente imposible que eso pudiera suceder. Lo dijeron en privado para que nadie escuche esa pregunta tonta y loca que estaban haciéndole a Jesús, al maestro. Tenían la intriga, querían saber, pero ¿cómo lo digo así abiertamente? Ellos sabían que la única manera que el templo se destruyera, de la manera que Jesús estaba hablando, que no quedaría piedra sobre piedra, es que fuera el fin del mundo. Y hago otro inciso para que sigamos analizando el mensaje. Deberíamos entender esto. Se deben destruir estructuras y argumentos que están en nuestra vida y que aún permanecen sin razonamientos humanos para que le permitamos a Jesús volver dentro de nosotros. Los traigo de nuevamente a la historia. Jesús contesta: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Jesús pareciera que contesta una cosa distinta a la que los discípulos le preguntaban. Y él dice que muchos vendrán en su nombre. Ponga atención. Pareciera que alguien que no está de acuerdo con Jesús vendría a decirnos otra cosa o a hacer cosas contrarias a las que Jesús enseñaba. Pero a través del engaño y de la mentira. Esto lo podemos deducir que Satanás usará a unos usurpadores. ¿Y a quién creen ustedes que usará Satanás? Sin duda alguna, aquellos que profesan ser creyentes falsamente, como lo afirmó Jesús a sus discípulos. Estos usurpadores van a decir que Jesús es el Mesías, ocultándose entre la congregación, porque yo estoy seguro que ninguno de ustedes lo puede engañar a alguien que esté fuera de la congregación, a menos que vaya a otra congregación y se disfrace de cristiano y los esté escuchando a usted, escuchando argumentos que no son enseñados en este púlpito. Y esos usurpadores van a decir: sí, Jesús es el Mesías. Y hasta llegarán a la iglesia queriendo liderar grupos. La palabra nos enseña que debemos guiarnos por los frutos que las personas dan, porque el engaño estará dentro de aquellas lobos disfrazados de oveja. Porque el engaño estará en esas personas que dirán ser creyentes y estarán dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, mintiendo. Sus frutos son los que hablarán por ellos y les conoceremos. Cuando escuchamos a personas hablar y decir alguna cosa que ponga la autoridad de Dios en duda, óigame bien, o cuestione la palabra de Dios, entonces estarán al descubierto y mostrarán públicamente que no son creyentes. No son ningunos creyentes auténticos, por lo tanto son falsos cristianos, a lo cual llamamos usurpadores. Amada iglesia, la Biblia es la verdad y es defendible hoja a hoja. En ella no hay ninguna contradicción. En Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Jesús.
Creo que es muy revelador que este pasaje, contrastándolo con lo que dijo el propio Jesús en sus discípulos, pareciera que se refiere a aquellos engañadores. Yo creo que Jesús es el Mesías esperado. Yo creo que es el Señor, es nuestro Salvador. Pero si examinamos realmente sus estilos de vida y los contrastamos con las Escrituras, te darás cuenta de que no son verdaderos creyentes. El hecho que digan Señor, Señor, no significa nada. Aunque sea bueno decirlo, escucharlo de los hermanos y lo disfrutamos, y de aquellos que no son tan hermanos, su estilo de vida no refleja a Jesús. No son realmente seguidores de Dios. No demuestran esa luz que hemos predicado en este púlpito. No demuestran ser esa sal que lleva la palabra auténtica. No enseñan sobre el carácter de Dios, sobre las características de Dios. Si alguien realmente se somete a la autoridad de Dios, a la autoridad de Jesús, se nota. Se nota en el agradecimiento por ser servido y de servir a otros. Valora cada cosa que hacemos en este lugar, por ejemplo. Se nota en nuestra vida privada. Se nota en el deseo de venir a todos los domingos y no tener esa fortaleza que no voy porque está lloviendo. No voy porque tengo que lavar. No voy porque tengo que escribir. No voy porque tengo flojera. No voy porque siempre hay una bonita excusa para no venir a la iglesia. ¿Saben qué? Esas son estructuras que pone Satanás para que usted deje de escuchar la palabra de Dios. Por eso la palabra debe ser escuchada y por allí es que entra y va limpiando tu cuerpo. Una persona agradecida es una persona primeramente arrepentida. Podemos identificar a los usurpadores por sus vidas. Los usurpadores están llenos de edictos humanos, monumentos y estructuras. De la misma manera que estaba lleno el templo que Jesús dijo que caería. Y aquí comenzamos a conectar. En ese templo hacían vida los fariseos y los escribas, a quien el propio Jesús llamó hipócritas. Porque los fariseos y los escribas, sin descartar a los saduceos que no estaban en el templo, pero se sentían llenos de Dios y dueños de la verdad. Cuando Jesús dijo que el templo se destruiría y que no quedaba piedra sobre piedra, es porque Jesús sabía que había muchas estructuras, incluso en la mentalidad de cada uno de nosotros, que tienen que ser derribadas, demolidas, como se cayó ese templo, como se destruyó un templo que parecía que era indestructible a los ojos del hombre. Así que vamos a ver qué dice la palabra y contrastarla con lo que estamos diciendo. Vamos a leer Mateo 23 del 13 al 27, pero vamos a ir versículo a versículo. Dice: más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, quienes estaban dentro del templo, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús les está diciendo que están trabajando para Satanás de forma hipócrita, como usurpadores del templo, mezclados dentro de las congregaciones. El versículo 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Jesús les está diciendo
que entraban a las casas de las viudas para abusar de ellas con el pretexto de consolarlas. Seguimos en el versículo 15, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito o un seguidor? Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Jesús les está diciendo que buscaban seguidores y luego que los tienen, por su manera de vivir, se iban corriendo y los hacía más hijos del infierno que del reino de Dios. El versículo 16 dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por cuál es mayor el oro o el templo que significa al oro? Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el deudor, sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, nuevamente, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús les dice que son ciegos, insensatos, amantes del dinero y que viven en la oscuridad. En esa oscuridad que hablamos la semana pasada. ¿Quiénes eran esos fariseos? Eran los guías espirituales. Eran los sacerdotes del templo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis por fuera el vaso, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús les dice que ellos son conscientes de su maldad, conscientes de lo que están haciendo. Son hipócritas usurpando las labores de un sacerdote de Dios, cuando realmente estaban trabajando para Satanás, aparentando lo que no son, cuidando su apariencia quizás, cuando los llamó realmente ladrones vestidos con ropajes espirituales inmundos. Durante muchos años hemos vivido esta mixtura en el mundo o con el mundo, haciendo las cosas del mundo para ser aceptados por el mundo, a cual no pertenecemos. Convivir con esa mixtura, las cosas de Dios se apartan. Pero realmente es el plan de Dios que todos nosotros encontremos comodidad en la mixtura con el mundo. Amada iglesia, necesitamos saber con urgencia esto. Necesitamos conocer que hay levantadas estructuras en el mundo que coinciden con las estructuras que han sido levantadas por la formación, la educación, el cómo yo veo a Dios, el cómo yo veo la iglesia, el cómo yo veo, el cómo yo entiendo, el cómo yo creo a mi manera.
necesitamos saber con urgencia que estamos en problemas y que necesitamos obtener la sabiduría de Dios. Pero una sabiduría de Dios sin un conocimiento espiritual de Dios es como un mono con una hojilla. Es necesario que comencemos a estudiar la palabra. No por lo que usted sepa, sino por lo que Jesús nos está diciendo en su palabra. No por lo que usted aprenda o los versículos que se sepa de memoria, sino que lleguemos a tener un pensamiento bíblico de tal manera que Dios nos agrega sabiduría y saber usar cada conocimiento de Dios en el momento adecuado. Aquellos que no estudian y no se preparan están condenados a la esclavitud de creer lo que otros dicen. Y son las primeras víctimas de los usurpadores, que son realmente enviados por el enemigo para que usted se aparte de Dios. Ellos piensan que colocar las cosas del mundo primero que las cosas de Dios, probar un poquito de mundo, como hablábamos la semana pasada, no hace daño. O justificar lo que no le agrada a Dios es tolerante. Cuando Dios nos hace un llamado a llevar una vida recta. En todo momento. Es necesario que nos revisemos cada uno de nosotros. Es necesario que comencemos a dejar de poner excusas y poner el mundo primero que las cosas de Dios. Leemos en Deuteronomio capítulo 18 desde el versículo 9 al 12. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, no aprendas ni te ligues con las cosas de las naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y aquellos que la practican con esas naciones. Cualquiera que practique estas cosas del mundo es detestable para los ojos de Dios. Precisamente. Porque por eso es que Dios nos dice que no nos juntemos con yugo desigual. Es que es simpática, es que es simpático. Si usted es un cristiano con sabiduría y sabe que usted va a entrar a una familia que no conoce a Dios, usted sabe que va a entrar en una misión. Usted sabe que va a entrar enviado por Dios. Usted va a ser luz y va a hacer lo que hablamos la semana pasada, sacarlo de su oscuridad, sacarlo de sus estructuras, sacarlo de sus razonamientos y traerlos a la luz. Es necesario que comencemos a hacer nuestro trabajo, comenzando con prepararnos y estudiar la palabra de Dios. Los que practiquen estas cosas abren puertas, y puertas espirituales, puertas que hacen que sucedan cosas perturbadoras en tu vida, en tu familia. Lo inmundo podría entrar, y ese es el plan de los demonios. Poder perturbarte porque ellos no dejarán de trabajar en construir fortalezas en tu mente con razonamientos para que tú dejes de seguir a Jesús. O para que entres en una mixtura de creer a Dios a tu manera. Podemos ver por las redes sociales, porque ahora lo hacen público, autoridades de iglesia decir abiertamente que Dios te ama tal cual como eres, para congraciarse y acompañar la ideología del momento que ellos llaman inclusiva. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia no dice eso.
Pero sí dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y tenemos que estar muy pendientes de eso. Cada video que nosotros ponemos acá tiene un propósito. Y cuando decimos que cuidado con los niños, con lo que están viendo en el bendito YouTube, si tú no estás consciente de lo que ellos pueden ver por allí, o si estás consciente y para ti es indiferente, revísate que hay una estructura de indiferencia en tu vida que tienes que romper. Hay un solo camino verdadero y ese camino es el camino hacia la luz. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, y vamos a leer del 6 al 9, dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea vosotros o incluso un ángel del cielo, le predica otra buena noticia diferente a lo que nosotros les hemos predicado, decía Pablo y decimos nosotros aquí, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, dice el versículo 9. Si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esta persona sea maldita. Dice el versículo 7, que aquella persona que lo hace no lo está haciendo por error, lo está haciendo porque quieren. Esa persona está en conexión con Satanás, que es nuestro enemigo. El enemigo es el padre de la mentira y del engaño. Y cuando tú promueves estas cosas que engañan o confunden a la gente, a los jóvenes, a los niños, significa que perteneces a la oscuridad y no a la luz de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En el libro de Mateo capítulo 7 del 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No pueden el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Ahí tiene la explicación de por qué se cayó el templo y no quedó piedra sobre piedra. Me encanta este silencio. El Espíritu Santo está obrando en sus mentes y en su corazón. Ustedes saben, todos sabemos que tenemos que revisarnos qué estructura ha sido montada en nuestro pensamiento. Vamos a seguir viniendo a cumplir el domingo con la iglesia o con Dios. Cuando Dios no quiere que tú cumplas con Él, lo único que quiere Dios es que te arrepientas de tu pecado y que puedas vivir una vida con Él, una vida donde te da poder y dominio propio para que puedas llevar una vida entregada a Jesucristo. Deberíamos revisar de qué tamaño es la fortaleza que han construido en nosotros, que ya deben caer, deben ser destruidas. Ninguna piedra debería quedar en nosotros.
Los argumentos que aún están en nuestra vida deben caer, como cayó ese templo. Los razonamientos humanos ahora ya no deben funcionar delante de Dios, porque no funcionan. Porque las cosas de Dios son espirituales. Permitamos que Jesús pueda volver a entrar dentro de nosotros. No dejen que nadie los engañe. Hay lobos rapaces que quieren destruir tu familia, destruirte a ti. Se visten de oveja, pero te quieren mantener fuera de la salvación. Mantente con un corazón dispuesto a aprender, porque aquel que no aprende es un esclavo de su ignorancia. Hay muchos que dicen, yo voy con la mayoría, lo que la mayoría decida. Cuidado, usted no se vaya a ir para el infierno porque la mayoría se va para el infierno. No ponga la decisión suya en otros. Dios te da poder y dominio propio suficiente para que tomes las decisiones correctas para ti y tu familia, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Aprende que Jesús tiene la llave, y con esto termino. Él te da las fuerzas para que comiences a derribar esas estructuras que se han levantado en tu vida. Cuando Jesús dijo, ¿ven eso tan imponente, tan bonito? Allí adentro de ese edificio hay demonios vestidos de sacerdotes. Hay gente que dice que me ama con su boca, pero con sus acciones dicen otra cosa. Y Dios no puede sembrar sobre lo sembrado. Jesús vino a dejarte una semilla, que es la palabra. Pero para que pueda esa semilla germinar, debe caer en una tierra fértil, pero también preparada. Ninguna semilla, por muy buena que sea la tierra, salvo excepciones, puede crecer con fuerza si esa tierra no está labrada. Y lo primero que necesita es que no quede piedra sobre piedra en tu forma de vivir. No quede nada absolutamente, quede planita tu vida. Y después vienen los ángeles con sus tractores y empiezan a arar la tierra. Tu vida, tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de creer. Y ya comienzas a decir, no es mi forma de creer. No es mi forma de pensar. Es la forma que Cristo puso en mí. Es reconocer que Jesús se me entregó, Él por mí, y murió en la cruz del Calvario. No para que tú vivas una vida exitosa en lo material. Es para que vivas una vida en Cristo, con Él, porque fuimos creados para solo adorarle a Él. No creas que tu éxito se debe a tu conocimiento. No creas que solo se debe a tu fuerza. Es necesario que comiences a entregarle tu vida a Jesús de verdad y a repensar que hay algunas estructuras en mi vida que yo tengo que cambiar, que yo tengo que desechar. Hay algunas costumbres,
Como llegar tarde, por ejemplo, sencilla, que te hace tanto daño. Cada vez que decimos, es que tú sabes cómo es el Ecuador, todo el mundo llega tarde, estás maldiciendo al Ecuador, no lo sigas maldiciendo. Por eso es que todo el mundo, la mayoría de la gente se va al infierno. Entonces deje de seguir a la multitud. A Jesús lo seguía una multitud. Y muchas multitudes te seguirán por lo que tú eres en Cristo Jesús. Y la revelación que tuvieron los discípulos al decir, oye, si yo le pregunté, ¿viste estos edificios? Y él me dice, ¿estos caerán? Y después le pregunto al oído porque me daba pena preguntar en público esta tontería. ¿Y cuándo será el fin del mundo? Y él no me contesta la fecha, sino que me dice, cuídense de los lobos rapaces. Cuídense de aquellos que vienen en mi nombre falsamente. Y que se van a esconder en las congregaciones. Le estaba describiendo el templo y no se daban cuenta. Le estaba diciendo, ese templo está lleno de gente que hace esto. Y para yo poder, o para que mi Padre pueda establecer su reino, ese monumento tiene que caer. Esas estructuras tienen que caer. Esa forma de ser sacerdote tiene que caer. Por eso nosotros no nos podemos liar a lo que dice el mundo, a lo que dicen las multitudes. Es el momento de decidir.